Muy bien, busquemos Juan capítulo 12, versículos 23 al 50. Vamos a leer allí unos 28 versículos. Esta sección de la narración del apóstol Juan es una especie de resumen de lo que el Señor Jesucristo ha venido enseñando o ha venido Juan mostrando acerca de Cristo desde el capítulo 1 de Juan. Y también es una especie de transición, porque comienza justamente, está comenzando justamente su camino al Calvario. Recuerden que el domingo pasado hablamos de la entrada triunfal a Jerusalén, y en esa entrada él estaba a una semana, apenas a 6 días de su muerte. Y estaba preparando todo el ambiente, el escenario para ese momento glorioso de su muerte en la cruz. Leemos Juan 12, versículo 23. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar: Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras otros decían que un ángel les había hablado. Entonces Jesús le dijo: la voz fue para beneficio de ustedes, no es mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. La multitud respondió: según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es ese Hijo de Hombre? Jesús contestó: mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa. Porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer, porque, como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender. Y ellos no pueden volver a mí para que yo les sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos lo expulsaran de la sinagoga.
porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Amén. Padre, estamos plenamente convencidos que tu palabra es verdad. Esta palabra que estamos abriendo hoy ante tus hijos para aclarar y explicar a tus hijos lo que está en tu corazón. Padre, tú los amas a ellos más que a mí. Y tú deseas lo mejor para ellos. Tú deseas su salvación, su crecimiento espiritual y deseas que tengan una vida victoriosa para gloria de tu nombre. Yo te ruego que tu palabra no caiga en el vacío, sino, Señor, que destapes allí los oídos, quites la ceguera, liberes a tus hijos de cualquier oposición o resistencia a tu palabra. Pon un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón ahí abierto, dispuesto a recibir la verdad. Y que la verdad toque sus corazones, modifique sus conductas y los transforme para que sean semejantes a Cristo. Te lo pido, Padre, de todo corazón. Usa a tu siervo con libertad para que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Ustedes recuerdan que terminamos hablando la vez pasada que algunos griegos, ahí en el capítulo 12, versículo 20, algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua, le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Y tan pronto llegaron allí frente a Jesús, bueno, no se sabe si de verdad ellos iban con Felipe y Andrés y estaban allí junto con la multitud. Lo cierto que ahí había una multitud, y me imagino que allí también se quedaron los griegos, y Jesucristo no hizo ninguna mención a los griegos, sino que cuando le dijeron que los griegos querían conocerlo, Él comienza una especie de mensaje aclaratorio. Les quiere aclarar, y como les dije hace rato, es como una especie de resumen de todo lo que ya había enseñado desde que tocó la tierra. Y empieza a hacer un montón de detalles y aclaratorias para que ellos entiendan bien el mensaje. Es como que si Jesús estuviese consciente: mi pueblo, este pueblo que me está buscando, estos griegos, estos judíos, esta multitud que está frente a mí, todavía no entiende el motivo, la razón por la cual yo estoy en este mundo. Y por eso el Señor comienza a hacer aclaratorias. En esta sección vamos a ver una serie de aclaratorias para asegurarse que esa multitud entendía. Dígame una cosa, que la iglesia de Jesucristo tiene más de 2000 años de existencia. Muchos aquí tienen mucho más de la vida de esta iglesia, más de 35 años de convertidos. Se supone que muchos de nosotros debemos tener un fuerte conocimiento de Cristo, una sólida experiencia con Cristo, una clase de vida extraordinaria con Dios,
una existencia distinta, que de verdad estemos avanzando claramente en nuestra santificación, seguros y preparándonos para el encuentro con Cristo, recordando que la Biblia dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Y en ese momento nosotros, cuando entendemos bien la verdad, cuando la comprendemos y entendemos el propósito de Dios con Jesucristo en nosotros, también entendemos que no podemos estar estancados, que no podemos estar paralizados, sino que debemos estar en movimiento, en acción, creciendo, aprendiendo, entendiendo el propósito de Dios en nosotros. Dese cuenta que para muchos, y es preocupante lo que vemos en el entorno nacional y mundial, para muchas personas que nos reunimos los domingos en las iglesias, todavía no está bien establecida esa verdad de que la Biblia es nuestra máxima autoridad para la vida, para el ministerio, para todo lo que hacemos. Si eso fuera verdad, que nosotros reconociéramos la autoridad de la Biblia como debe ser, yo estoy seguro que no existiese tanto analfabetismo doctrinal, ignorancia de lo que la Biblia enseña es Dios, ignorancia de lo que la Biblia enseña es nuestro Señor Jesucristo, ignorancia sobre lo que es la iglesia, ignorancia sobre el Espíritu Santo, ignorancia acerca de la oración, la ignorancia acerca de congregarnos, la ignorancia sobre la tarea misionera, para ustedes contar nuestras deficiencias. Y queremos decir, hermano, que si nuestra suprema autoridad es la palabra de Dios, sí o no, hay que estar siempre aprendiendo. Siempre hay que estar aprendiendo. Porque le plació a Dios en su infinita sabiduría revelarse a los hombres a través de la creación, a través de la persona de Cristo y a través de este libro. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ella es la que es útil para mostrarnos la verdad, la que es útil para mostrarnos el pecado, la que es útil para prepararnos e instruirnos para que seamos personas maduras, capacitadas para vivir conforme al diseño de Dios para cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, la iglesia tiene que volverse muy estudiante de la verdad. Es bueno que entendamos quién es Dios. ¿Quién es la persona de Dios? ¿Por qué Dios es una persona? ¿Y por qué el Espíritu Santo es una persona? ¿Por qué Dios es trino? ¿Y por qué Dios, siendo uno, a la vez se revela en tres personas? Son cosas que uno debe entender. Para que usted sepa, si usted no entiende la Trinidad, le va a costar muchísimo entender la salvación también, porque sin la Trinidad no hay salvación. En la salvación interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Yo creo, a mí me encantan los credos. Una de las cosas que me gustaría tener un tiempo en algún momento es para revisar el credo de los apóstoles, el credo niceno, el credo de Calcedonia, el credo de Westminster, el credo de Lutero y todos esos credos que a través de la historia la iglesia ha tenido embates de gente hereje que ha querido distorsionar y apartar la iglesia de la verdad. Y cada vez que aparecen los herejes, la iglesia se ha reunido, sus pastores, sus líderes se han reunido y han emitido documentos para aclararle a la iglesia cuál es la verdad. La Biblia es nuestra autoridad suprema, pero los credos son útiles para fortalecer esas verdades. Así que les animo a crecer en esto, porque siendo el pueblo judío un pueblo que leía la Biblia, un pueblo que cada sábado iba a escuchar la lectura de la Biblia, un pueblo que prácticamente idolatraba el Pentateuco, un pueblo que leía a los profetas, un pueblo que le salía Biblia por los poros. Sin embargo, tuvieron la oportunidad de tener delante de ellos al Señor de señores, al Rey de reyes, al Salvador del mundo, y no entendieron el propósito de Dios para ellos. Qué triste, qué triste. Hermano, todo discípulo, y esta es la lección de hoy, tiene que tener un entendimiento claro del propósito eterno de Dios en Cristo. Repito,
todo discípulo, ¿cuántos son discípulos aquí? Todo discípulo de Cristo tiene que tener un entendimiento claro del propósito eterno de Dios en Cristo. Porque si usted no lo entiende, yo estoy seguro que lo que uno cree determina lo que siente y determina cómo vive, cómo se conduce, cómo vive delante de Dios, cómo es su estilo de vida. Nuestras creencias determinan cómo vivimos. Y por eso es de suma importancia que uno fortalezca lo que cree y lo crea bien, lo entienda y decida obrar en consonancia con la verdad. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad es lo que los hará ¿qué? Libres. Es la verdad lo que nos da libertad del pecado, de la muerte, de Satanás, de las ataduras del tiempo presente, de todo lo que el mundo ha establecido en nuestros corazones en oscuridad. Es solamente la verdad lo que nos conduce a tener una experiencia real con Dios. Y vamos a ver aquí en primer lugar los primeros versículos 23 al 26, que el destino final de Jesucristo es glorificar a Dios. La primera cosa que debe aprender, que debe comprender, ¿cuál es? El destino final de Jesucristo es glorificar a Dios. ¿Cuántos creen que ese mismo destino es el nuestro? ¿Cuántos lo creen? Que nuestro destino final es glorificar a Dios, hermano. Cuando entremos a su presencia, si yo me muriera, el instante que entro está con el Señor, en ese momento Dios será glorificado. Porque uno de los que salvó, triunfó y entró a la gloria. Bendito el nombre del Señor. Y cada persona que muere, por eso lo llaman la iglesia triunfante. ¿Ha escuchado eso? Los que morimos en Cristo somos más que vencedores. Somos triunfadores. Somos victoriosos. Y lo que más glorifica a Dios es uno de sus hijos que haya vencido la muerte y el pecado y llega a la gloria. Y eso será para gloria de ¿quién? ¿Gloria final mía o la de Dios? Para la gloria de Dios. Así que el mismo propósito de Cristo también va a ser nuestro propósito. ¿Cuál es? Glorificar a Dios en todo. Dese cuenta que antes el apóstol Juan en su narración había mencionado que la hora predeterminada por Dios para que Jesús cumpliera su propósito eterno no había llegado. Dese cuenta, 3 veces antes, Juan mencionó antes, por ejemplo, cuando estaba en el caso de las bodas de Caná y María le dice, mira, ven aquí para que cambies el agua en vino y le hagas el milagro. ¿Qué fue? Le respondió Jesús a María, mira, mujercita, mi hora no ha llegado. ¿Se acuerdan de eso? Y otras veces Juan lo menciona. Si usted lee Juan 7:30, Juan 8:20, 2 veces Juan narra diciendo que Jesús no podía ser apresado porque todavía no había llegado su hora. Pero aquí en el versículo 23, ponga mucha atención. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 23? Jesús respondió, ya ha llegado el momento. La otra versión dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Bendito el nombre del Señor. Llegó el momento preciso. Oiga bien que en la Biblia es muy, muy claro. Se muestra que para Dios el tiempo preciso es muy importante. Allá en Gálatas capítulo 4 dice, cuando llegó el tiempo señalado por Dios. Los tiempos están bajo el control de Dios. Recuerden que el tiempo es un factor humano. El tiempo no existe para Dios, existe para nosotros. Dios creó el tiempo para nosotros. Y en el tiempo que Dios creó para nosotros, las cosas están perfectamente medidas. Dese cuenta que en cuanto al tiempo, yo tengo un taller completo nada más para hablar del tiempo, para hablar de la hora y el reloj de Dios, de como 2 horas. Para que sepan eso si no lo sabían. Entonces, lo del tiempo es tan importante que la Biblia dice que cuando
cada uno de nosotros tiene un tiempo determinado por Dios y de ese minuto y segundo nadie va a pasar. ¿Cómo saben eso? La Biblia lo dice. La Biblia lo dice claramente. Yo tengo mi tiempo medido por Dios. Así que yo estoy tranquilo porque como el tiempo de Dios está claro y que no habrá ninguna cosa que vaya a adelantar el tiempo. Yo sé que mi tiempo, porque soy hijo de Dios, está perfectamente calculado. Y así estaba el tiempo de Cristo. Entonces, en esta parte de la narración, cuando Jesús dice que su hora había llegado, por primera vez lo dice en 12:23 y después lo repite en 13:1 y en 17:1, él dijo, llegó mi hora. Y el propósito, le especifica, el propósito de esa hora, dice Jesucristo, es el que glorificado. ¿Verdad? Para que tu hijo, dice en la Biblia, para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. ¿Y qué significa que Él entre en su gloria? Que la meta de Cristo se cumple. Oiga bien, la meta de Cristo es la gloria eterna que Él va a lograr. ¿Por qué? Por medio de su muerte, su sepultura y su resurrección. Bendito el nombre del Señor. En ese instante, si usted va allí a Juan 13, 31 al 32, usted verá que el texto dice clarito, en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dice, vea que dice, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él, Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. ¿En qué momento Jesucristo llegará al summan cum laudem de la gloria? En el momento que por su obediencia, ¿verdad?, cumpla con el propósito de Dios de entregar su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros. Bendito el nombre del Señor. Me encanta otra vez Filipenses 2, 8 y 9. Dice que Cristo, siendo igual que Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de esa gloria. Asumió la naturaleza humana, se humilló hasta lo sumo y llegó hasta la muerte de cruz. Y dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en el cielo y en la tierra. Dese cuenta que la gloria máxima del Hijo es haber ido a la cruz y dar su vida por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Qué claro es la palabra. La verdad absoluta de esa hora de Cristo era que tenía que terminar ¿dónde? En la cruz. ¿Lo ven ahí? Él tenía que llegar ¿hasta dónde? Hasta la cruz y morir. Y él dice una ilustración. ¿Qué ilustración utiliza allí en el versículo 24? Dice, como el grano de trigo necesita, ¿verdad?, morir para dar fruto, así el Hijo del Hombre necesita morir para traer la vida a todos. Es lo que trata de decir. Si yo muero, voy a dar muchos frutos. Muchos creerán en mí y se van a salvar. Bendito el nombre del Señor. ¿Se están dando cuenta cómo va relatándose el proyecto de Dios en Cristo? E inmediatamente Él hace una aplicación para sus discípulos. ¿Cuál es la aplicación que hay ahí? Y Él aplica el principio de la muerte. Él aplica un principio de la muerte a sus discípulos. Y Él dice, la verdadera vida se obtiene a través de la muerte. ¿Lo entienden ahí? Versículo 25. Léalo allí para que vea. Si no lo entiende. ¿Qué dice 25? Los que aman su vida en este mundo, la perderán. Y los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Otra vez, los que aman la vida, la pierden. Los que deciden y que seguir a Cristo, pero siguen con su propio proyecto personal, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué va a pasar? Nanay, nanay. Hay que morir. Y morir al yo. Hay que negarse a sí mismo. Hay que abandonar los planes.
Y hay que sujetarse al señorío y gobierno absoluto de Cristo. Y hasta que no lo entendamos y sigamos con nuestra agenda, las cosas no se desentrancan. El juego no termina. La cosa está trabada porque necesitamos, si yo decido seguir a Cristo, tengo que morir. Amén. Me encanta ese texto de Lucas 14:26. ¿Quién se acuerda de ese texto? Si alguno quiere ser mi discípulo y no aborrece, ¿a quién? ¿A quién? A la mujer, a los hijos, a los hermanos, a las hermanas, y después dice, y a su propia vida, y no aborrece su propia vida. Eso significa, esa expresión aborrecerse, es un modismo hebreo que significa, el que ame más a su familia o a su propia vida más que a mí, no es digno de mí. Va conmigo. Jesucristo no acepta competencia. O me amas a mí en primer lugar, de lo contrario, no eres mi discípulo. El joven rico amaba más los reales que a Cristo. ¿Y qué hizo el Señor? Ay, te ruego por supuesto. No, sacúdate, pierde en el infierno. Aquí o decidimos amar a Cristo incondicionalmente, o corremos o nos encaramamos, o no. Cristo exige una entrega total. Y así Jesucristo, como yo doy mi vida, yo espero que usted también den su vida por mí. Es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Y Él dice un detalle ahí en el versículo que sigue, el 26. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Si usted quiere servir a Cristo y no le obedece, olvídese. Aquí dice, si alguno me quiere servir, ¿debe qué? Seguirme. ¿Qué significa seguirme? Obedecerme, sujetarse a mi autoridad, reconocer a Cristo como el Señor de su vida supremo, hacer lo que Él dice. Y aquí hay dos promesas contundentes. Una, y mi servidor estará donde yo estoy. El Señor está diciendo, habrá una comunión con mi servidor. Ahí se va a cumplir lo que dice Mateo 28:20. Hoy aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quiénes? Con los obedientes. Nos gusta decir ese texto de Mateo 28:20. Ay, que el Señor estará con nosotros. Pero esa promesa es para aquellos que están obedeciendo el mandato de hacer discípulos. Aquellos que están comprometidos a alcanzar a otros para Cristo. Aquellos que están comprometidos en ayudar a la gente a crecer y aprender a seguir a Cristo. El que me sirve debe obedecerme, hacer las cosas como yo digo, dice el Señor. Y la promesa del Señor es que el Señor estará con nosotros. ¿Quién se recuerda Juan 15:5? El que no permanece en la vid, no puede hacer nada. Amén. Si usted no permanece en la vid, no puede dar fruto. Hay que estar unido ¿a quién? A Cristo. En comunión con Cristo. Y el detalle del versículo al final dice, y mi Padre le honrará. ¿A quién honra el Padre? Recuerden lo que ha pasado varias veces en la Biblia cuando Jesús se queja que algunos, cuando Él venga, van a decirme, Señor, Señor. Y Él les va a responder, ¿por qué? ¿Por qué me llaman Señor y nunca hicieron lo que yo dije? Y la gente va a volver a defenderse otra vez. Pero Señor, ¿tú no te acuerdas que yo estaba en el río de agua viva? ¿No te acuerdas que yo era ujier? ¿No te acuerdas que yo daba clase a los niños? ¿No te acuerdas que yo estaba en adoración? ¿No te acuerdas que yo era pastor? Y dice ahí, yo hice milagro, di profecía, hablé en lengua. Y el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Qué le parece? No es suficiente servir. Sepa una cosa, nunca el ministerio surge del hacer. No porque usted haga mucho en la iglesia, tiene la aprobación de Dios. El ministerio surge del ser.
El ser implica un carácter como el de Cristo. El ser implica una relación íntima con Dios. El ser implica una vida de obediencia. El ser implica que usted usa sus dones para la gloria de Dios. Está comprometido y haciendo las cosas como Dios dice. Y esas personas son las que sirven realmente a Cristo. Son las que tienen comunión con Cristo y son las que Dios va a honrar. Amén. Que Dios nos ayude. En segundo lugar, la muerte en la cruz es la victoria que garantiza nuestra salvación. Y dése cuenta, Jesús vino, vuelve a recalcar del 27 en adelante, que Él vino a morir en la cruz. Él vino a este mundo, fue a morir en la cruz. ¿Se ve claro ahí? Y Él dice ahí en el 27, ¿qué dice en el 27? Pero ahora estoy todavía como ¿qué? Angustiado, triste, dicen otras versiones. Otras dicen turbado. Ciertamente, hay un atisbo ahí de la naturaleza humana de Cristo. Siempre Dios ha querido mostrarse en Jesucristo, en su naturaleza humana, tal como nosotros. Recuerden que el libro de Hebreos dice que Él fue semejante a nosotros en todo. Él tuvo emociones como nosotros. Él lloró cuando Lázaro estaba allí en la tumba. ¿Recuerdan que lloró? Él lloró sobre la ciudad de Jerusalén por su rebeldía y lo que él sabía le iba a pasar a esa ciudad el año 70 después de Cristo, cuando el juicio de Dios le cayó a la nación judía. Jesús lo sabía y por eso tenía tristeza. Y él tenía tristeza, quizás, ¿por qué? Porque quería salir corriendo. ¿Se acuerdan de la experiencia de Getsemaní? Que él comienza, Señor, si tú quisieras, bueno, me quitas este trago amargo. ¿Tú sabes lo que significa que una persona lleve el pecado de toda la humanidad, desde el primer hombre que existió hasta el último que existe en la tierra? Él va a llevar la carga de todos esos pecados. Solamente Cristo puede entender lo que significa eso. Yo no puedo entenderlo. ¿Me explico? Y por eso estaba triste. No es que él estaba dudando. ¿Se acuerdan que él dice allá en Marcos 14:36, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Se acuerdan? Es la tuya la que yo quiero cumplir. No es que el Señor tenía duda, sino que aquí mostró su humanidad. Porque Él es, como dice el credo de Calcedonia, Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y aquí lo manifestó en toda su bendición. Y hace una oración ahí, ¿verdad? Dice, Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué significa nombre? ¿Qué es lo que se va a glorificar? La palabra nombre significa todo lo que Dios es, todo su carácter, toda su naturaleza. Dios es el creador, Dios es el salvador, Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo. Ahora, Padre, dice el Hijo, glorifícate en toda tu plenitud, lo que está diciendo. Glorifícate, Padre. Cumple tu propósito, porque en la cruz convergen, yo diría, no sé, infinitos propósitos. Amén. Porque la cruz significa para nosotros una lista muy extensa de beneficios, hermano. Bendito el nombre del Señor. Y cuando el Hijo dice glorifícate, Jesús está afirmando primero su fidelidad en el proyecto eterno de Dios. Yo voy para adelante, voy a cumplir la tarea que me encomendaste hasta el final. Amén. Estaba mostrando su obediencia, su verdad, su entrega al propósito eterno del Padre. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué dice aquí? La respuesta del Padre. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Quién recuerda cuántas veces el Padre glorificó al Hijo estando en la tierra? 3 veces. Cuando lo bautizan, ¿se acuerdan? Vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí estaba certificando el mismo Padre. Imagínate que esos testigos que están escuchando la voz de Dios, usted estuviese aquí ahorita y el Padre hablara. Y que después usted no crea. Usted escucha al Padre diciéndole al Hijo
que el padre, a mí, lo dije a mí. Padre, el padre me dice, estoy contento contigo, hijo, con lo que estás haciendo. ¿Tú te imaginas? Eso es lo que hizo el hijo. Le pidió al padre, glorifica a tu hijo. Y él dijo, lo he glorificado y lo voy a glorificar mucho más. Y cuando la transfiguración, otra vez el padre habló. Y estaba allí con Elías, con Moisés, Jesús, Pedro, Juan y Santiago. Y ante esas 5 personas el padre dijo, ¿qué? Este es mi hijo amado. Certifico que este es Dios. Y ahora por tercera vez, ¿y qué hizo la gente aquí? ¿Qué hizo la gente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Torpe. El padre ahí confirmando todo. Una confirmación de que el padre está probando todo lo que el hijo está haciendo. Amén. Todo el propósito eterno de salvarnos a nosotros como humanos. Una confirmación contundente. Y otro motivo para que la gente, los observadores, confíen en Cristo. ¿Sí o no? Sin embargo, siempre las multitudes estaban divididas. Los que creían y los que no creían. Y con mucha frecuencia nosotros estamos en el mismo lugar de los que no creemos. Dios nos ayude. Hermano, aquí hay algo importantísimo que Jesús dice ahora. Que con su muerte comienza el juicio de Dios para este mundo sin Dios. Lo dice, ¿lo ven ahí? Lo dice. 12:31. Con la muerte de Cristo, el poder del pecado del mundo será destruido. ¿Cuántos dicen amén? Y ve lo que dice Dios. Dios expulsará, o sea, ahí dice el texto, Dios expulsará a quien controla a las personas en este mundo. Vea, 12:31 dice textualmente, vea, en esta versión. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, ¿será qué? ¿Será qué? Ajá. Y vamos a ver, ponga mucha atención. Jesús nunca negó el poder de Satanás, ¿verdad que no? Jesús nunca lo negó, ponga mucha atención. Él reconocía, ¿se acuerda cuando la tentación dice que lo llevó el propio Satanás y lo puso en un lugar muy alto? Y le enseñó todo el mundo que está bajo su control, ¿se acuerdan? Y le dijo, ¿qué le dijo Satanás a Jesús? Si me adoras por un segundo, por una milésima de segundo, yo te daré lo que yo controlo. ¿De acuerdo? Qué estúpido Satanás. Se lo digo en su cara. Ahí se lo olvidó. ¿Quién es el verdadero dueño del mundo entero? Sin embargo, él quiso, lo tentó. Él creyó que el Jesús humano iba a ceder ante esa provocación. Jesús le dijo, ¿qué Jesús le dijo? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Cómo? Ajá, la promesa del Señor. Repitió la Biblia, no tentarás al Señor tu Dios. No lo provoques. No se te ocurre provocarlo. Lo cierto, hermano, es que la Biblia dice, por ejemplo, la Biblia dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios 4:4. ¿Lo conoce? ¿Sí o no? ¿Tiene poder Satanás para qué? Para cegar a las personas. La Biblia dice en Efesios 2:2 que el príncipe de la potestad del aire tiene control, gobierna, tiene autoridad sobre todas las personas que no tienen a Dios. Amén. Así que nunca olvide que Satanás tiene un poder limitado porque él no es Dios. No se confunda, Satanás nunca está igual que Dios. Algunos piensan que Satanás tiene tanto poder como Dios. No, eso no es verdad. Satanás es un ser creado y tiene un poder limitado y no puede hacer nada que Dios no lo consiente. ¿Va conmigo, hermano? Ponga mucha atención a lo que estoy diciendo. Pero Jesús anuncia desde ahora, desde este momento, está anunciando claramente su victoria sobre Satanás.
llegó la hora que también Satanás va a ser ¿qué? Derrotado. El poder que tiene sobre los hijos de Dios va a acabarse. No va a existir más ese poder. Tómalo en cuenta. Y vea los detalles de Jesús cuando Él dice eso. Que no solamente están contados los días y los segundos, oiga bien, están contados los minutos y los segundos de que Satanás está derrotado, sino que nosotros también vamos a disfrutar de esa victoria. Y ponga atención aquí lo que voy a decirle, vea. En Juan 14:30, vea el texto que dice Jesús, vuelve a repetir eso por lo menos 2 veces más, dice, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo y Él no tiene ningún poder sobre mí. ¿Están oyendo? ¿Tiene Satanás algún tipo de poder sobre Cristo? Y le adelanto, tampoco sobre nosotros. El único poder que tenemos, porque somos estúpidos, ¿ya no? Tontos y gafos. Y se lo damos, y Dios que aún respeta a Satanás, dice, está bien, patéalo, porque Él quiere. Y Satanás patea a muchos cristianos porque ellos quieren. Por ignorancia de la victoria suprema de Cristo en la cruz. ¿Me están oyendo lo que está diciendo aquí el Señor? Se da cuenta que el resumen que va buenísimo aquí el resumen. Y dice la palabra, vea. ¿Quién recuerda? Ahora 16:11. ¿Qué dice 16:11? Dice, vea. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cuántos conocen el tiempo perfecto? Pasado perfecto. Acción consumada. Un pasado perfecto indica una acción ¿qué? Consumada, ya no hay más. Ya está juzgado. ¿Va conmigo? Satanás ya está condenado. Y uno que me encanta este texto, no sé cuánto gozo me da, Colosenses 2:14 y 15. Lea la Biblia, hermano, lea la Biblia. Mira lo que dice el texto, para que vean que no estoy exagerando cuando digo estúpidos. Vean, digo así, ve. Él, ¿quién? Cristo, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Qué hizo? ¿Usted sabe qué es acta? Es el expediente que tenía Michelle, este que está aquí, que no quiero que nadie lo vea. Y no sé si quiere que vea su expediente, pero yo no quiero que me lo vea. Pero el expediente mío quedó clavado en la cruz. ¿Usted sabía eso? Que la sangre, el Hijo de Dios dice, yo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, limpió con su sangre mis pecados. Y ese expediente, a lo mejor le cayó la sangre y lo limpió completito, quedó limpio. Pero vea la segunda parte, versículo 15. Vea el versículo 15. Lea su Biblia, hermano, lea su Biblia. 15 dice así. De esta manera desarmó. ¿Usted sabe lo que es desarmar? Quitarle los armamentos a alguien. ¿Va conmigo? Desarmó. 15, versículo 15. A los gobernantes y a las autoridades. ¿Quiénes son esos gobernantes y autoridades espirituales? Los demonios con todos sus coroneles, sus generales y sus tenientes. ¿Cómo quedaron? Desarmados. Lo dice la Biblia. ¿Está bien? No me pueden hacer nada. Pero yo he visto cristianos corriendo. Lo he visto aquí blanco, llegar a mi casa. Pastor, voy a mi casa que hay un demoniado. Corriendo a los demonios. A patada. Y dice la Biblia, ve lo que dice al final. Ve lo que dice al final. Dice, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo fue a la cruz ya, listo hermano, Satanás se le quitó el poder. Y ya se le gastó aquella promesa de Génesis 3:15, ¿se acuerda? ¿Quién se acuerda de Génesis 3:15? ¿Cómo dice? Amén. ¿Y qué más? ¿Y tú le das? Ajá. Satanás va a herir a Cristo ahí
con la cruz apenas en el tobillo. Pero Jesús le asestó una herida, ¿dónde? En el centro del cerebro. Y se lo partió en dos. Perdón por la figura. Pero Dios le dio a Cristo el poder para derrotarlo. ¿Decimos amén? Ahora bien, hermano, vea, ponga mucha atención. También recuerda 1 Juan 4:4. ¿Se acuerda que dice, el que está en nosotros es mayor que el que está? ¿Cierto? Por todos lados la Biblia nos garantiza que uno tiene seguridad de la victoria sobre Satanás. Ahora, lo que quiero decir aquí como forma aplicativa es que nosotros ahora, los hijos de Dios, debemos resistir con firmeza la obra del diablo. Me da mucha tristeza cuando los cristianos no saben cómo el diablo opera, ¿no? Muy pocos pueden decirme por lo menos 5 cosas que el diablo hace. Muy pocos. Y la lista es larga. Engaña, tienta, acusa, esclaviza, ¿sí o no? La lista es larga. Lo que es capaz de hacer Satanás con los creyentes. La Biblia es clara y contundente. Dice, someteos pues a Dios, Santiago 4:7. Dice, sométanse a Dios, sujétense bajo la autoridad de Dios. Y después, ¿qué dice? Y resistid al diablo y él. Entonces, la voluntad de Dios es que yo le haga oposición al diablo, ¿sí o no? Y no es de manera así que yo estoy aquí en una esquina esperando que me dé 3 cachetadas y yo me voy a tapar así. El argot futbolístico es bueno. La mejor defensa es el ataque. Y eso es lo que decía aquí. Cuando dice resiste al diablo, no te está diciendo que aguantes callada los ataques. Dice que lo ataques. Y Dios promete en su palabra, dice, huirá de vosotros. ¿Qué dice? Oye, pero lo triste es que en la iglesia hay cientos de personas que viven llevando palo del diablo todos los días. El diablo los tienta y caen. ¿O no es cierto? Cualquiera lo provoca en la calle y caen. Y ahí lo que está diciendo, tenemos una lucha real que no es con seres humanos. Lo dice la Biblia, ¿lo dice o no dice la Biblia? Una lucha real, no es contra seres humanos. El diablo es capaz también de enfermar entre sus tantos ministerios que tiene. Y están en la Biblia, ahí todos esos ministerios. 1 Pedro 5, 8 y 9, ¿qué dice? Sean sobrios. Sobrio significa estén en su pleno juicio. Sí, juicio. Alerta. Y después dice, y velad, alertas, moscas, pendientes. Porque vuestro adversario, la razón por la cual Dios nos manda estar en pleno juicio y alerta es porque el adversario que significa enemigo. ¿Por qué se nos olvida que el diablo es nuestro enemigo? Y usted se molesta con todo el mundo, pero no con el diablo. ¿O no? Debería estar resentido con el diablo, pero no con tus hermanos. Pero la Biblia dice, pues, porque vuestro adversario anda buscando a quién qué. ¿Y qué significa devorar ahí? Destruir. Usted sabe que la Biblia dice que el diablo te está buscando para destruir. Y no te la va a poner fácil. Cuando la Biblia dice que estés pendiente, que estés alerta, que estés en tu pleno juicio, es porque él te va a poner una trampa. Él anda al acecho. Por eso dice, como león rugiente. ¿Cuántos han visto en una película a un león cazando? El león se para así, aquí estoy yo, el rey de la selva. ¿Hace eso? ¿Verdad que no? ¿Qué significa estar al acecho? Se oculta. ¿Cierto? Y está aprovechando, buscando una oportunidad. Que un gafo caiga. ¿O no? Y nosotros como creyentes gafos nos cansamos de caer en tontería, nos las pone bajita. ¿Sí o no? Bueno, ríase si quiere. Pero es la verdad. Y la Biblia dice en el versículo 9 de 1 Pedro 5, 8 y 9, del 9 dice, ve,
al cual debemos resistir firmes en la fe. Al diablo se le resiste. ¿Cómo? Con lo que yo creo, primero, mi primera creencia que yo debo creer, cuando dice en la fe, yo debo tener una lista de creencias que fortalezcan mi seguridad. Mira, yo tuve un ataque esta semana, pero bestial, porque yo estaba ministrando a un pastor, un ministro del Señor, que estaba, el fin de semana estuve en mi casa, y está pisado por el diablo. Y lo estuve atendiendo. Y esa noche que él se fue, yo tuve un ataque bestial. Eso era como, literalmente como que mi hermano me cayó encima en la cama. ¡Plan! Yo he hecho un salto porque yo sentí que algo me pisó. Y yo estoy acostumbrado a eso, hermano. Y usted sabe por qué a usted no le pasa nada. Porque Dios dice, ese mango bajito, eso no me hace nada, eso no muerde ni un gato. Mucho menos a mí. Pero cuando uno se mete y le mete la mano en la boca al diablo, voy a salir rejoñado. Y yo ni doy testimonio de estas cosas. Lo estoy diciendo porque es el más fresquecito que tengo. Pero ni les digo nada. Tranquilo. ¿Y usted cree que yo, estoy asustado? ¡Qué miedo! Ni despierto a mi esposa. Señor, yo sé que Él no me puede hacer nada. Es simplemente una patada de ahogado. Y Abraham, ¿qué has dicho? Muerto la risa. Porque lo primero que yo creo es que el diablo está derrotado. Él no tiene ningún poder sobre mí. No tiene ninguna capacidad, hermano. Hay un versículo que usted tiene que aprenderse bien. Eso está en Lucas 10:19. A mí me gusta más en las versiones textuales ese texto, porque ahí dice, he aquí les he dado, Jesús había mandado a sus discípulos de dos en dos a expulsar demonios, ¿se acuerdan? Cuando vienen, ellos vienen contentos diciendo que los demonios se sujetaban en su nombre. ¿Se acuerdan de esa experiencia? Y Jesús le dice, sí, me consta, yo vi cuando Satanás cayó así, ¡pum! Jesús está diciendo en la Biblia que vio cuando Satanás cayó, toma fracaso en el piso. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Está en su Biblia? Ahí está en su Biblia. Los que no leen la Biblia no saben nada de eso. Lea la Biblia. Ahí está. Y después le dice Jesús, hombre, chicos, no se alegren por esas cosas. Eso es nada. ¿Viste? Sacar demonios es nada, hermano. Pelear con el diablo es nada. Para Jesús eso no tiene importancia. Dijo, lo que tiene importancia es que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Pero vea lo que Él hace para fortalecer esa confianza de que el diablo no nos puede tocar. Ve lo que hace. He aquí les he dado autoridad. ¿Usted sabe qué significa autoridad? Autoridad significa el derecho a gobernar. Yo tengo el derecho a gobernar dado por Cristo, a gobernar los demonios. ¿Me están oyendo? Tengo autoridad dada por Cristo para gobernar los demonios. Dice, para pisar. Y usted sabe ahí, esa palabra en las otras Biblias dicen hollar, H-O-L-L-A, hollar. Eso es lo que significa. Hollar significa es pisar. Vea, me gustaría de la botín pisarla para que vean lo que significa lo que es pisar. Es triturar. ¿Ok? ¿A quién? ¿Ve lo que dice ahí? A serpientes y escorpiones. Y me encanta esa preposición que viene ahí. Y sobre toda la fuerza del enemigo. ¿Y sobre toda qué? Ve, el Señor dice, si el que se meta contigo y cualquier picho de barrio de los demonios, cualquiera, tú estás sobre él. ¿Palabras de quién? De Cristo. Pero tengo que creerlo y comportarme como alguien que cree que el diablo no lo puede tocar. Amén. Y ahí hay lo que se llama una negación absoluta. Dice, y nunca. ¿Qué dice ahí? Y jamás. ¿Y jamás qué? ¿Jamás qué dice el texto? Ese nada, hermano, es un jamás. Yo quiero invitarles a que lean conmigo un día. Cualquiera, vayan a mi casa y todo el que llegue a mi casa, pastor, enséñeme ahí en el griego, para que vean dos no ahí pegados.
No va a haber ninguna parte en la Biblia donde hay dos no pegados, dos no. Dos palabras, dos adverbios negativos, no, dos negaciones. Los adverbios negativos, el no son negaciones. Los dos tipos de no del griego aparecen juntos ahí, pegados. ¿Por qué Cristo dijo no, no? Nada. Y se traduce nada en el universo nos hará daño. ¿A quién se los dice? A nosotros, hermanos. Bendito el nombre del Señor. No podemos seguir sujetos a las trampas del diablo. Por favor. ¿Ah? Y él es torpe. Y a veces el Señor permite que el diablo nos moleste, porque nosotros, para darnos lecciones, por darnos lecciones. La Biblia hay 2 veces que Dios da permiso a Satanás. Recuerden que es una doctrina bíblica. Cuando Job le dice, lo quiero enfermar, le quiero quitar todo, sí, quítale todo, pero no le puedo quitar la vida, ¿te acuerdas? Amén. Y le quitó todo, le mató los hijos, la mujer, ¿viste que puede matar? Sí puede matar el diablo, con permiso de Dios. Amén. Le mató todo lo ganado, a las mujeres, a los hijos, a los nietos, no quedó nadie. Apenas dejó la mujer. Y yo le he dicho, Señor, quítala también. ¿Ah? Le quitó todo. Le ha quitado todo, hermano. Y ciertamente Dios no puede permitir. Ahora, a Pedro, ¿te acuerdas que Pedro, el diablo dice, mira, Pedro, mira, ves, déjate estar de bocón, pórtate bien. Satanás me ha pedido tu vida para zarandearla. ¿Recuerdan? Y el Señor dijo, no, eso no va, ¿verdad que no dijo? De él es Satanás. Y lo zarandeó, en la noche lo zarandeó. Negó 3 veces al Señor. ¿Y cómo le dolió? ¿Te acuerdas? Tú te imaginas el Pedro que vio la transfiguración. Cuando Jesús se puso en su gloria y se aparece Moisés y Elías y después niega al Señor. Usted se imagina que Dios te lleva al cielo y tú lo veas y después vas aquí y lo niegas. Bueno, yo mismo te corto la cabeza. Porque seas bruto. ¿O no es cierto? Pero pasan esas cosas, hermano. Pasan esas cosas porque no conocemos la verdad. Jesús dice, pronto voy a morir en la cruz del Calvario. Cuando dice, mira, voy a ser levantado, allá en el 32 y 33 dice, voy a ser levantado, ¿se acuerdan? Bueno, está diciendo, yo voy camino a la cruz, voy a morir crucificado en una cruz. Y la cruz va a traer a todo tipo de persona a Cristo. Porque la cruz está puesta para ser un atractivo. Aunque sea motivo de vergüenza o de escándalo para otros, para los salvos van a ser atraídos por la cruz, por el poder de Dios, bendito el nombre del Señor. Y eso está en la palabra. Hombres, mujeres, niños, ricos y pobres, cualquier tipo de personas sin excepción, serán llevados a la cruz del Calvario y creerán en Cristo como Salvador y Señor. Nunca olviden que la cruz es la parte central del evangelio que predicamos. Pablo decía que él predicaba, ¿cuál era? El evangelio de la cruz. Ese era su mensaje. Y el mensaje que predicamos siempre será ese. Él dice ahí, terminando esta sección, crean en la luz y continúen viviendo en la luz para que las tinieblas no los atrapen. Jesús estaba frente a él. Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Se acuerdan? Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí ya no andará más en tiniebla. Jesús tiene una multitud al frente y le está diciendo, mira, la respuesta. Yo voy a la cruz para que ustedes alcancen la salvación. Crean en mí para que no sigan en las condiciones que están ahí, en pecado, en adulterio, en mentiras, en engaño, derrotados, fracasados. No van a seguir así, deben creer en mí. Porque el plan de Dios, cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador y nos da esa luz, la luz que es Cristo, oiga bien, es que nosotros vivamos como hijos de luz. ¿Lo dice la palabra? ¿Sí o no? Vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Y la luz no se esconde. La luz se expone para que los hombres reconozcan al único Dios verdadero y glorifiquen a Dios. Amén. ¿Para qué somos luz?
Y Efesios 5, 8 y 9 dice, Pablo hace un contraste entre lo que hacían los pecadores, adúlteros, mentirosos, ladrones, idólatras, llenos de avaricia, llenos de pecado. Y Pablo dice, ustedes antes eran así, pero ahora no, ahora somos ¿qué? Hijos de la luz. Se espera que todos los que hayamos puesto la fe en Cristo ahora reflejemos otra clase de vida distinta. Y nosotros seamos tan luz que la gente crea en Cristo a través de la vida de nosotros. Amén. La gente que tú crees que tu conducta, tu comportamiento es digno de un hijo de Dios. La gente puede ver la luz de Cristo a través de tu vida. ¿O es todo lo contrario? Sin embargo, hermano, punto 3, vemos ahí en los versículos 37 a 43, la incredulidad humana continúa. Vean ese pedacito ahí, cuando estaba con los profetas, del 37 al 43, que aunque esa gente tiene frente a Jesucristo, eran testigos del poder milagroso de Jesús, no creían. ¿Qué les parece? Manifiestan una terca resistencia a la fe en Cristo. Y Juan dice que una vez más, con esa conducta de los judíos, se cumplen las profecías. Él cita Isaías 53, 1, Isaías 6, 10 y también el libro de Zacarías. Hay dos profecías aquí que se interpretan. Y él dice ahí que los profetas de antemano anunciaron las razones porque la gente no iba a creer. Dice, en primer lugar, dice que Isaías dijo que Dios en su soberanía endureció el corazón de Israel como un juicio por su rebeldía y obstinación. Y acuérdense de esto, que el hecho de que estén bajo juicio no significa que excluye la responsabilidad humana. Ellos son responsables ante Dios. Y sin embargo, dice aquí la Biblia que había una gente ahí que se convirtió. ¿Lo ven ahí? En los versículos que siguen. Dice unos gobernantes que creyeron, pero porque eran unos cobardes y porque amaban la gloria del mundo más que a Dios, no confesaban, se convirtieron en agentes secretos. Dense cuenta, el cristianismo no está diseñado para que uno esté escondido. ¿Va conmigo? El cristianismo no está diseñado para que uno sea un agente secreto, hermano. Está diseñado para que uno se exponga claramente con su fe. Para que la gente te descubra por tu modo de vivir, aunque no digas nada. ¿Va conmigo? Por tu rectitud, por tu pureza de vida, por la manera como manejas tu dinero, manejas tu carro, por la manera como tú tratas a tu esposa y a tus hijos. La gente vea que tú eres de Cristo. Es imposible que los que somos de Cristo se escondan. Los vecinos deben dar buen testimonio de tu fe. Tus compañeros de trabajo deben dar testimonio que tú eres diferente, que tú eres responsable, que tú eres puntual, que tú llegas a tiempo, que tú cumples tu palabra, que tú pagas tus deudas, que tú cuidas a tus hijos, que tú cuidas a tu esposa, que tú no eres una contradicción. Amén. Tú manifiestas con tu vida lo que tú crees, lo que tú predicas. Bendito el nombre del Señor. Y aquí terminamos y aterrizamos en la última parte, 44 a 50. Vea que Jesús dice unas expresiones bien interesantes. Jesús exclamó fuertemente, si confían en mí, ¿cómo sería ese grito ahí? Porque el texto dice que gritó fuertemente. Si confían en mí, confían en el que me envió. En otras palabras, Cristo está diciendo, el que crea en Cristo, crea en el Padre. Amén. Y acuérdense que para los judíos el Padre era algo sumamente importante. Jehová era algo clave. Bueno, Él está diciendo, si ustedes creen en mí, van a creer también en el Padre que ustedes creen. Y después le dice, yo soy la luz del mundo, otra vez. Esta es la tercera vez que en Juan Jesús hace mención que Él es la luz del mundo. Y Él dice, el propósito mío, dice Jesús, es para que todo el que crea no permanezca en tiniebla. Oye bien, ¿cuál es el propósito, el proyecto de Dios con nosotros? Cuando pongamos la fe en su obra, sacrificio en la cruz, Él nos da la vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No se espera que yo me devuelva. No se espera que yo siga robando. No se espera que siga siendo infiel a mi esposa. No se espera que yo sea un mentiroso
o un arrogante, o un violento. Se espera que yo salga de las tinieblas. Porque esa es la conducta de los que están gobernados por Satanás, ¿sí o no? La mentira, la infidelidad, la violencia, la inmoralidad sexual, y pare usted de contar cualquier otra práctica que pueda darle la oscuridad. El propósito de la muerte de Cristo, hermano, nunca olvida, es liberarnos del pecado. No podemos seguir jugando con el pecado. Es un absurdo que alguien se quiera llamar creyente, que dice que sigue a Cristo, pero le sigue sirviendo al diablo. Sigue sirviendo al pecado. La Biblia es tajante con esta expresión. En 1 Juan 1, del 5 al 7, vea cómo dice, porque ahí dice que el verdadero creyente se aparta del pecado. ¿Cómo dice la Biblia? Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, oiga bien, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Y si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué hermoso texto. No sé, a mí me suena como una canción en mi oído. Amén. Y usted sabe lo que significa estar en la luz, es estar en comunión con Dios. Y estar en comunión con Dios, hermano, es tener paz. Dios es el Dios de la paz. Dios es el Dios de la esperanza. Dios es el Dios de la paciencia. Dios es el Dios del consuelo. Dios es el Dios de la provisión. Usted en comunión con Dios, nosotros en comunión con Dios, disfrutamos de ese Dios. Amén. Si seguimos en oscuridad, no probamos el evangelio. No probamos la verdad de estar con Dios. Vivimos una mentira. Vivimos en un fracaso. Bendito el nombre del Señor. Por eso Jesús dice, yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y dice después, yo les aclaro, todo el que me rechace será juzgado en el día final. Yo vine a decir lo que el Padre me mandó decir, está diciendo ahí. La vida eterna está en aquellos que creen en el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, otra vez, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es compartir, oiga bien mi concepto, es compartir la vida misma de Cristo ahora. ¿Qué es la vida eterna? ¿Se acuerda que le dije? La vida eterna no es la que comienza después que me muero. Sáquese la cabeza, esa cucaracha, esa mentira en la cabeza, hermano. Eso no es verdad. El momento que creí comenzó mi vida eterna. Yo tengo que empezar a saborear el sabor de la paz, el sabor de la comunión con Dios, el sabor del gozo, el sabor de una adoración espectacular. Cuando yo estoy con Dios, hermano, yo entro aquí y tengo el deseo de estar con el Señor, de alabarle, de bendecirle, de saltar, de danzar, no sé, lo que Dios pone en su corazón. Pero muchas veces estamos muertos porque no estamos disfrutando la vida de Dios. Si estamos disfrutando la vida de Dios, cantamos de otra manera. ¿O no es cierto? ¿Usted no ha visto una persona que le da un regalo, sí, le regalan $1000 y sale por ahí por la calle y todo el mundo se entera? ¿Ah? Y empieza a brindar, y ven para acá, y está alegre, y está contento por unos piches $1000. ¿O no? Nosotros no hemos apreciado todavía lo que Dios nos ha dado. Amén. Y no tenemos el gozo. Y no se muestra en el culto, no se muestra en la casa, no se muestra en la vida. La vida que Dios ya nos dio. Los que pusimos la fe en Cristo ya tenemos la verdadera vida. La vida que llena, la vida que satisface. Ya no dependo de las cosas materiales, no dependo del bolsillo, no dependo de las circunstancias, porque el Cristo que está en mí me llena, me satisface, me da paz, me da gozo, me da alegría, me da poder, me da autoridad para cumplir los propósitos de Dios, para gloria de su nombre. Y recuerden, hermano, rechazar o aceptar a Jesucristo es lo mismo que aceptar o rechazar al Padre mismo. Es lo último que dice Jesús ahí en el texto. Si usted rechaza a Cristo, rechaza a Dios.
Dios los ayude a no cometer errores. Lo que Cristo ha ganado para nosotros, por eso la enseñanza dice, hay que tener una comprensión bien clara lo que significa tener a Cristo. Amén. Hay tantas bendiciones para nosotros que hay que esforzarse en entenderla y experimentarla para la gloria del Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tus hijos no vivan vidas vanas, inútiles, sin sentido, sino que tu Espíritu les enseñe la verdad. Tu palabra dice, Padre, que tu Espíritu nos guiará a toda la verdad y nos enseñará lo que tú has enseñado. Padre, por favor, quita la resistencia. Muchas veces entristecemos al Espíritu por nuestros pecados, que es un pecado terrible estar siempre entristeciendo al Espíritu Santo. Pero también apagamos el Espíritu, quien está todo el día tiene la intención de guiarnos a entender tu verdad y a experimentar la verdad de Cristo en nuestras vidas. Padre, perdónanos por esos pecados, por los pecados de contristar y el pecado de apagar el Espíritu Santo que está obrando en nosotros para transformarnos y hacer de nosotros diferentes. Sabemos, Señor, que la enfermedad no nos quita la paz, ni la pobreza, ni la falta de dinero cuando te tenemos a ti en primer lugar. Padre, que tus hijos entiendan, comprendan lo que significa que te tengamos como nuestro Dios supremo, por encima de todas las cosas, de trabajo, de familia. Tú estés en el lugar que te corresponde como el Dios que gobierna nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, que estas palabras de cada semana no sean en vano, sino que tus hijos aquí salgan de aquí animados, dispuestos a obedecer lo que tú dices y a cambiar para gloria tuya. Porque el único camino es este, no hay otro. Cualquier otro camino es camino de muerte. El único camino para nosotros eres tú, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.